Bienvenidos nuevamente a este canal y a esta serie de reyes y reinas de Castilla y España. Y bueno, estamos con Isabel la Católica, Isabel I de Castilla, mi personaje favorito de Castilla y España. Ustedes pueden tener otro o no tener, ¿no? Y en el primer episodio, en el capítulo, dejamos a Isabel en uno de los momentos más decisivos de su vida. Había perdido a su padre siendo una niña, había visto el deterioro mental de su madre en Arévalo, había crecido junto a su querido hermano Alfonso y había sufrido el golpe devastador de su muerte. Pero también vimos cómo aquella joven princesa había aprendido algo fundamental: a sobrevivir, a observar, a esperar el momento adecuado, y ese momento estaba a punto de llegar. Porque ahora Isabel ya no era una simple infanta, ahora era una pieza clave en la lucha por el futuro de Castilla. Y estaba a punto de conocer a un joven príncipe aragonés llamado Fernando. Un encuentro que cambiaría para siempre la historia de España. Fernando de Aragón. Cuando hablamos de Isabel y Fernando, solemos pensar en los reyes católicos. Pero antes de ser una de las parejas más famosas de la historia, fueron dos jóvenes rodeados de problemas políticos. Fernando era hijo de Juan II de Aragón y heredero de Aragón, inteligente, astuto, práctico, muy diferente de Isabel en algunos aspectos, pero extraordinariamente compatible con ella. Ambos compartían una característica poco común: sabían escuchar y sabían esperar. Y sabían actuar cuando llegaba el momento adecuado. O sea, que tenían una paciencia enorme. Yo, por ejemplo, no tengo nada de paciencia. El problema era Enrique IV, el hermano. El rey no quería que Isabel se casara libremente, y mucho menos con Fernando. Por eso la boda tuvo que organizarse prácticamente en secreto. Fernando llegó disfrazado para evitar sospechas. Las negociaciones fueron complicadas y además existía un pequeño problema técnico: eran parientes, por lo que necesitaban una dispensa papal. Finalmente la boda se celebró en Valladolid en 1469. Y aunque en aquel momento parecía solo un matrimonio más entre familias reales, terminaría siendo uno de los acontecimientos sumamente importantes de la historia europea. Enrique IV se sintió traicionado y reaccionó inmediatamente. Retiró a Isabel el reconocimiento como heredera y volvió a nombrar sucesora a su hija Juana de Castilla, la Beltraneja. Castilla volvió a estar dividida y todos sabían que la situación acabaría explotando. En diciembre de 1474 murió Enrique IV. Y apenas se conoció la noticia, Isabel actuó con rapidez. Eso también afectaría un poco, porque en ese momento Fernando estaba en Aragón. Se proclamó reina de Castilla en Segovia, pero no todo el mundo estaba dispuesto a aceptarlo. Los partidarios de Juana la Beltraneja también reclamaban la corona y comenzó una guerra. Este conflicto suele quedar eclipsado por acontecimientos posteriores, pero fue decisivo. Durante años Castilla estuvo dividida. Por un lado Isabel y Fernando, por otro Juana la Beltraneja y sus aliados portugueses. La guerra no solo decidiría quién gobernaría Castilla, también determinaría el futuro político de toda la península ibérica. La batalla de Toro. En 1476 ocurrió la famosa batalla de Toro. Militarmente fue compleja. Ningún bando obtuvo una victoria aplastante, pero políticamente benefició enormemente a Isabel,
Cada vez más ciudades y nobles comenzaron a apoyarla, y poco a poco su posición se consolidó. Con el tiempo, Isabel y Fernando se convirtieron en una auténtica sociedad política. No gobernaban exactamente igual, ni siempre estaban de acuerdo, pero trabajaban juntos y construyeron una monarquía mucho más fuerte que la que habían heredado. Redujeron el poder de algunos nobles, reorganizaron instituciones, impulsaron reformas administrativas y fortalecieron la autoridad de la corona. Y entonces llegó uno de los capítulos más famosos de toda la historia española: la Guerra de Granada. Durante siglos había existido en la península el reino nazarí de Granada, y el último estado musulmán de la península. Isabel y Fernando decidieron acabar con aquella situación. La guerra duró 10 años. 10 años de campañas, asedios, negociaciones y enormes gastos económicos. Finalmente, en enero de 1492 ocurrió uno de los momentos más simbólicos de la historia española: la toma de Granada. El emir Boabdil entregó la ciudad, después de casi 8 siglos de presencia musulmana en gran parte de la península. Granada pasaba a manos castellanas. Fue uno de los mayores triunfos del reinado. Y como si 1492 no fuera un año extraordinario, apareció otro personaje: Cristóbal Colón. Cristóbal Colón nació probablemente en Génova, alrededor de 1451, aunque su origen exacto sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Uno de los errores más comunes es pensar que Cristóbal Colón salió a descubrir un nuevo continente. En realidad buscaba llegar a Asia navegando hacia el oeste para encontrar una ruta comercial más rápida hacia China y las Indias. Quizá el dato más sorprendente fue que Colón murió convencido de que había llegado a las costas de Asia. Nunca aceptó completamente que aquellas tierras fueran un continente desconocido para los europeos. Antes de acudir a Isabel y a Fernando, Colón ofreció su proyecto al rey portugués, Juan II de Portugal, pero fue rechazado porque los expertos portugueses consideraban que sus cálculos estaban equivocados. Colón creía que la Tierra era más pequeña de lo que realmente es. La mayoría de los expertos de la época ya sabían que era esférica. Lo que discutían era la distancia real hasta Asia. Sus cálculos eran erróneos, pero tuvo la suerte de que existía un continente entre Europa y Asia que él desconocía. Las 3 naves famosas que fueron en su primer viaje fue la Niña, la Pinta y la Santa María. Partió del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492. La primera tierra que avistó fue una isla de las Bahamas llamada Guanahani por sus habitantes indígenas. Colón la rebautizó como San Salvador el día 12 de octubre de 1492. Realizó 4 expediciones al Caribe entre 1492 y 1504. Exploró zonas de las Bahamas, Cuba, La Española, Puerto Rico, Jamaica, América Central y la costa del norte de Sudamérica. En las llamadas capitulaciones de Santa Fe obtuvo títulos muy importantes: el almirante del mar Océano, virrey y gobernador de las tierras descubiertas,
Además, recibiría parte de la riqueza obtenida en los nuevos territorios. Con el paso de los años surgieron numerosas quejas sobre su forma de gobernar en las nuevas colonias. La corona envió investigadores y finalmente fue arrestado y enviado a Castilla en cadena. Murió en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Hasta el final siguió reclamando los privilegios que consideraba que la corona le debía. Ahora llegamos a una parte fascinante, porque Isabel no solo gobernaba Castilla, también estaba construyendo una red de alianzas para el futuro, y para ello utilizó matrimonios de sus hijos. Vamos a hablar un poco de todos los hijos de Isabel. Entonces empezamos con su hija mayor, Isabel de Aragón. Isabel de Aragón nació el 2 de octubre de 1470 y fue la primera hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Desde muy pequeña fue tratada como una princesa destinada a grandes responsabilidades. Recibió una educación excepcional para la época. Aprendió religión, latín, historia, protocolo y política. Las crónicas la describen como una joven piadosa, inteligente y de carácter tranquilo, bastante parecida a su madre. Antes del nacimiento de su hermano, Juan, Isabel fue considerada heredera de los reyes católicos, y aún después del nacimiento de Juan siguió siendo una pieza fundamental de la política europea. Sus padres querían utilizar su matrimonio para reforzar alianzas y asegurar la estabilidad de la península ibérica. En 1490 se casó con Alfonso de Portugal. No fue un matrimonio cualquiera. Las fuentes indican que ambos desarrollaron un afecto sincero, algo poco habitual en los matrimonios políticos de la época. Isabel tenía 20 años y Alfonso era el heredero del trono portugués. Todo parecía perfecto hasta que ocurrió una tragedia. En 1491, Alfonso sufrió una caída de caballo. Las heridas fueron mortales. Murió apenas de 16 años. La muerte del príncipe devastó a Isabel. Las crónicas cuentan que quedó profundamente afectada. Durante años vistió de luto y desarrolló una religiosidad todavía más intensa. Algunos historiadores creen que nunca superó realmente aquella pérdida. Después de la muerte de Alfonso, Isabel no quería volver a contraer matrimonio, pero sus padres tenían otros planes. La política europea no se detenía por los sentimientos personales, y entonces apareció un nuevo candidato. El elegido fue Manuel de Portugal, Manuel I de Portugal. Curiosamente, Manuel era primo de su difunto esposo y terminó heredando el trono portugués. Isabel aceptó el matrimonio, aunque parece que nunca lo hizo con el entusiasmo que había mostrado con Alfonso. Algunas fuentes señalan que puso condiciones religiosas antes de aceptar la boda. Y bueno, vamos a hablar un poco después de Isabel, porque aquí vamos a empezar a hablar de su hermano. Ahora vamos a hablar de Juan, príncipe de Asturias. Juan nació el 30 de junio de 1478 en Sevilla. Su nacimiento fue una auténtica celebración nacional. ¿Por qué? Porque Isabel y Fernando ya tenían una hija, la infanta Isabel, pero necesitaban desesperadamente un hijo heredero, varón. Ya saben, ¿no? En aquella época un hijo hombre garantizaba una sucesión mucho más estable. Su llegada fue vista como una bendición. Las campanas sonaron por toda Castilla, se celebraron misas, hubo fiestas en numerosas ciudades y desde el primer día quedó claro que toda la educación del príncipe estaría orientada a gobernar. Desde que nació, Juan fue tratado como el futuro rey de Castilla, Aragón, Sicilia
y más adelante Nápoles. Prácticamente toda la política exterior de los reyes católicos giró en torno a él. Mientras sus hermanas servían para establecer alianzas matrimoniales, Juan era el heredero principal. Todo el proyecto político de Isabel y Fernando descansaban sobre sus hombros. Los reyes católicos cuidaron personalmente de su formación. Querían crear un rey moderno, no solo un guerrero, también gobernante culto, y por eso Juan estudió historia, latín, religión, derecho, diplomacia, administración y estrategia militar. Sus maestros estaban entre los mejores intelectuales de la época. Las crónicas dicen que era inteligente, amable y muy educado. A diferencia de algunos príncipes medievales, no parece haber tenido fama de arrogante. Muchas crónicas señalaron que Isabel la Católica sentía una enorme debilidad por Juan, no porque quisiera menos a sus hijas, sino porque sabía que todo el futuro de la monarquía dependía de él. Cada enfermedad del príncipe provocaba preocupación, cada viaje generaba ansiedad, cada decisión sobre su educación era cuidadosamente supervisada por la reina. Juan tuvo una relación cercana con sus hermanas, especialmente con Isabel de Aragón y Juana I de Castilla. Las cartas familiares muestran una familia mucho más unida de lo que solemos imaginar. Los reyes católicos pasaban largas temporadas con sus hijos y se interesaban personalmente por su educación. En 1497, Juan se casó con Margarita de Austria, la hija de Maximiliano I y hermana de Felipe I de Castilla. Esta boda era mucho más que un matrimonio, era una alianza estratégica enorme. Unía a los reyes católicos con la poderosa familia Habsburgo. Curiosamente, años después, esa misma alianza terminaría llevando a los Habsburgo al trono español. A diferencia de muchos matrimonios reales de la época, parece que Juan y Margarita desarrollaron un afecto sincero. Las fuentes describen una convivencia agradable. Margarita quedó impresionada por la educación y el carácter del príncipe, y Juan parecía profundamente enamorado. Todo indicaba que el futuro era brillante. Aquí encontramos uno de los aspectos más interesantes de su vida. Aunque Juan era inteligente y preparado, parece que no tenía una salud especialmente robusta. Varios cronistas hablan de una constitución delicada. No era el tipo de príncipe guerrero que pasaba meses en campaña militar. Sus padres eran conscientes de ello y procuraban protegerlo. En septiembre de 1497, Juan enfermó gravemente en Salamanca. Las fuentes no se ponen completamente de acuerdo sobre la enfermedad. Algunos historiadores han sugerido tuberculosis, fiebre infecciosa o alguna enfermedad respiratoria. Lo cierto es que empeoró rápidamente y el 4 de octubre de 1497 murió. Tenía solo 19 años. La noticia fue devastadora. Probablemente ninguna muerte afectó tanto a Isabel. Durante años había preparado a Juan para gobernar. Todo su proyecto político descansaba sobre él y de repente desapareció. Fernando también quedó profundamente afectado, pero como era habitual en él, mostraba menos sus emociones públicamente. La tragedia no terminó ahí. Margarita de Austria estaba embarazada cuando Juan murió. Toda Europa contuvo la respiración, porque aquel bebé podía salvar la sucesión. Sin embargo, el embarazo terminó en un parto prematuro y el niño nació muerto o falleció muy poco después. La esperanza desapareció. ¿Qué clase de rey habría sido? Esta es una de las grandes preguntas de la historia española. Las fuentes lo describen como inteligente, piadoso, educado, prudente y diplomático. Muchos contemporáneos estaban convencidos de que sería excelente rey, pero nunca lo sabremos.
murió antes de tener la oportunidad. Con la muerte de Juan de Aragón y Castilla, Isabel volvió a convertirse en heredera de Castilla y Aragón, y además era reina de Portugal. Si todo salía bien, ella y sus descendientes podrían heredar Castilla, Aragón y Portugal, algo que ningún gobernante había conseguido jamás. En 1498, Isabel quedó embarazada. Toda Europa observaba con atención, porque aquel niño podía convertirse en un heredero de prácticamente toda la península ibérica. El 23 de agosto de 1498 nació Miguel de la Paz. Su nombre no fue casual. De la Paz representaba la esperanza de unir distintos reinos bajo la misma familia. Pero la alegría duró muy poco. Isabel murió pocas horas después del parto en Zaragoza. Tenía apenas 27 años. La noticia destrozó a sus padres, especialmente a Isabel. En apenas 2 años había perdido a su madre, a su hijo Juan y ahora a su hija mayor. ¿Qué pasó con Miguel? Miguel de la Paz sobrevivió a su madre y durante 2 años fue el heredero de Portugal, Castilla y Aragón. Muchos historiadores consideran que puede haber sido el rey que uniría definitivamente toda la península ibérica más de un siglo antes de la Unión Ibérica en 1580. Pero la tragedia volvió a golpear. Miguel murió en 1500 antes de cumplir los 2 años. Llevamos 2 hijos de Isabel. Los 2 han fallecido muy jóvenes. La tercera hija de Isabel y Fernando fue Juana. Juana I de Castilla. Y vamos a hablar un poco de ella porque después entraremos más a profundidad en el próximo capítulo de este personaje. Me adelanto un poco. Cuando pensamos en Juana I de Castilla, solemos imaginar a la reina encerrada en Tordesillas o la famosa historia de Felipe el Hermoso. Pero la realidad es que durante gran parte de su vida nadie esperaba que llegara a ser reina, y precisamente por eso su infancia y juventud son tan interesantes. Juana nació el 6 de noviembre de 1479 en Toledo. Delante de ella estaban Isabel de Aragón y Juan de Aragón y Castilla. Por detrás, y eso ya lo vamos a ver más adelante, es María de Aragón y Catalina de Aragón. En otras palabras, Juana estaba bastante lejos de la sucesión. Por eso recibió una educación propia de una princesa destinada a un matrimonio político y no a gobernar un reino. Muchos cronistas quedaron impresionados por su inteligencia. Aprendió latín, francés, música, historia, teología y filosofía. Además tocaba varios instrumentos musicales. Tenía una gran memoria y disfrutaba de la lectura. Algunos embajadores extranjeros la consideraban una de las princesas mejor educadas de Europa. Juana desarrolló una afición especial por la música. En la corte de los reyes católicos era habitual escuchar composiciones religiosas y música cortesana. Ella destacó especialmente en este aspecto. Algunos cronistas afirman que tenía una sensibilidad artística superior a la de muchos de sus hermanos. Aquí encontramos algo muy interesante. Su madre era extremadamente disciplinada, muy religiosa, muy controlada emocionalmente. Juana era diferente, más espontánea, más apasionada, más emocional, más rebelde. A veces chocaba con las expectativas de la corte, y eso generó tensiones desde muy joven. La relación entre madre e hija fue compleja. Isabel admiraba la inteligencia de Juana, pero también se preocupaba por ciertos rasgos de su carácter. Le costaba aceptar algunas normas de la corte. Tenía cambios emocionales intensos y en ocasiones mostraba una fuerte resistencia a la autoridad. Nada de eso era necesariamente extraño para un adolescente, pero llamó la atención de quienes la rodeaban.
Como ocurriría con todas las hijas de los reyes católicos, su matrimonio tenía un objetivo político, y no cualquier objetivo. Los reyes católicos estaban construyendo una red de alianzas para rodear a Francia. Por eso eligieron una de las familias más poderosas de Europa, los Habsburgo. En 1496, Juana viajó a los Países Bajos para casarse con Felipe I de Castilla. Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano I y María de Borgoña. Aquí comienza una de las historias más famosas de la historia española. Las fuentes cuentan que Juana quedó profundamente impresionada por Felipe desde el primer momento, y parece que el interés fue mutuo, aunque hay que recordar que las crónicas posteriores mezclaron hechos reales con muchas leyendas, y lo cierto es que durante los primeros años de la relación fue apasionada y muy intensa. Juana había crecido en la corte austera de Isabel la Católica. Felipe vivía en una corte mucho más lujosa y relajada. Cuando llegó a Flandes, se encontró con costumbres completamente distintas, idioma diferente, vestimenta diferente, comida diferente, política diferente, y tuvo que adaptarse rápidamente. Antes de convertirse en reina, ya había tenido varios hijos, entre ellos Leonor de Austria, Carlos V e Isabel de Austria, y aún tendría más. Sin saberlo, estaba dando origen a una de las dinastías más poderosas de Europa. Mientras Juana vivía en Flandes, ocurrieron varias tragedias. Primero murió su hermano Juan de Aragón y Castilla, después murió su hermana Isabel de Aragón, y más tarde murió su sobrino Miguel de la Paz. De repente, la infanta, que nunca iba a reinar, se convirtió en heredera de Castilla y Aragón. Ahora hablaremos un poco de María, la cuarta hija de Isabel y Fernando. María de Aragón nació el 29 de junio de 1482. Era la cuarta hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, como ya lo dije. Nació en una familia que estaba transformando la historia de la península ibérica. Pero al ser la cuarta hija, nadie esperaba que tuviera un papel central en la política europea. Como todas las hijas de los reyes católicos, recibió educación excepcional. Aprendió religión, latín, historia, música, protocolo y administración. Su madre creía que las mujeres de la familia real debían estar preparadas para gobernar si era necesario, y esa formación acabaría siendo muy útil. María creció junto a Isabel de Aragón, Juana I de Castilla y Catalina de Aragón. La familia de los reyes católicos era sorprendentemente cercana, y las hermanas compartieron educación, maestros y una profunda formación religiosa. Cuando murió Isabel de Aragón, aquello fue un golpe enorme para toda la familia, pero también cambió el destino de María. Isabel había estado casada con Manuel I de Portugal, y para mantener la alianza entre Castilla y Portugal, los reyes católicos decidieron que María se casara con el mismo hombre. Puede parecernos extraño hoy, pero en las monarquías europeas era algo relativamente común. La boda se celebró en 1500. María tenía alrededor de 18 años. A diferencia de muchos matrimonios reales, parece que la relación entre María y Manuel fue relativamente buena. No conocemos grandes escándalos ni conflictos importantes. María se dedicó principalmente a funciones como reina y la educación de sus hijos. Y aquí encontramos uno de los aspectos más impresionantes de su vida. María tuvo 10 hijos que sobrevivieron a la infancia, algo extraordinario para la época. Entre ellos destacaban Juan III de Portugal, Isabel de Portugal, Beatriz de Portugal y Luis de Portugal.
Su descendencia se extendió por buena parte de las casas reales europeas. Quizá el dato más interesante es que una de sus hijas fue Isabel de Portugal, quien se casó con Carlos V, es decir, María de Aragón terminó siendo suegra de Carlos V y abuela de Felipe II. Nada mal para la hija que suele ser la menos recordada de los reyes católicos. Al igual que su madre, María era muy devota. Patrocinó iglesias, conventos y obras religiosas. Las crónicas la describen como una mujer discreta, piadosa y dedicada a su familia. No buscó protagonismo político y quizás por eso aparece menos en los libros de historia. María murió en 1517, con apenas 35 años. Probablemente el desgaste de numerosos embarazos afectó gravemente a su salud. Su muerte fue muy sentida en Portugal, y aunque no protagonizó guerras ni grandes conflictos políticos, María de Aragón dejó una huella enorme. Fue hija de reyes católicos, reina de Portugal, madre de un rey portugués, madre de una emperatriz y abuela de Felipe II. Y gracias a sus descendientes, la sangre de Isabel la Católica terminó extendiéndose por gran parte de la monarquía europea. Por eso, aunque suele quedar en segundo plano, María fue una de las piezas fundamentales en la gran estrategia familiar de los reyes católicos. Y por último, Catalina de Aragón, la hija menor. Quizá la más famosa internacionalmente, y bueno, vamos a hablar de ella, aunque más adelante, cuando lleguemos a la historia de Inglaterra, volvamos a hablar de ella. Falta mucho, pero vamos a hablar de ella. Largo y tendido. Catalina nació el 16 de diciembre de 1485 en Alcalá de Henares. Fue la hija menor de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Cuando nació, sus padres ya eran las figuras más poderosas de la península ibérica. Por eso recibió una educación extraordinaria. Catalina aprendió latín, historia, filosofía, teología, música y literatura clásica. Hablaba varios idiomas y fue educada siguiendo los ideales humanistas del Renacimiento. Muchos embajadores extranjeros quedaron impresionados por su inteligencia. Incluso años después, sus enemigos reconocían que era una mujer excepcionalmente preparada. Su destino político fue decidido muy pronto. Los reyes católicos querían una alianza sólida con Inglaterra. Por ello, Catalina fue prometida al heredero inglés Arturo Tudor, hijo mayor de Enrique VII de Inglaterra. En 1501, con apenas 15 años, Catalina dejó España. Sabía que probablemente nunca volvería a ver a su tierra natal. El viaje fue largo y complicado. Llegó a Inglaterra rodeada de expectativas. Era la princesa extranjera que debía unir dos grandes dinastías. Catalina se casó con Arturo Tudor en noviembre de 1501. Sin embargo, el matrimonio duró muy poco, apenas unos meses. Después, ambos se enfermaron. Arturo murió en 1502 y Catalina quedó viuda con solo 16 años. Lo que vino después fue terrible. Durante varios años vivió en una situación muy incierta. Su futuro dependía de negociaciones entre Inglaterra y España. Hubo momentos en los que tuvo problemas económicos. Algunas cartas muestran que llegó a sentirse sola y abandonada, y aún así nunca perdió la dignidad ni la disciplina que había aprendido de su madre. Finalmente apareció una solución: el hermano menor de Arturo, Enrique VIII. Cuando ambos eran jóvenes, parecieron una pareja ideal. Enrique era atractivo, atlético y carismático. Catalina era culta, elegante y muy respetada. Se casaron en 1509. Durante los primeros años el matrimonio fue feliz. Enrique admiraba a Catalina, la consultaba en asuntos políticos, la trataba con respeto, y ella se ganó rápidamente el cariño del pueblo inglés. Uno de los datos más impresionantes de su vida ocurrió en 1513. Mientras Enrique estaba en Francia, Catalina actuó como regente.
Durante ese periodo, los escoceses invadieron Inglaterra y el ejército inglés logró una gran victoria en la batalla de Flodden. Catalina supervisó asuntos de gobierno durante aquella crisis y algo extraordinario para su reina consorte de la época. Aquí comenzó la tragedia. Catalina quedó embarazada muchas veces, pero la mayoría de los embarazos terminaron en abortos espontáneos o en la muerte temprana de los bebés. Solo una hija sobrevivió, María I de Inglaterra, la futura María Tudor. Con el paso de los años, Enrique empezó a obsesionarse con el heredero varón y llegó a convencerse de que su matrimonio estaba maldito. Argumentó que no debía haberse casado con la vida de su hermano. Por ello, pidió al Papa la anulación matrimonial. Aquí aparece una de las facetas más admirables de Catalina. Podría haber aceptado la anulación, podría haberse retirado discretamente. No lo hizo. Defendió durante años que su matrimonio era legítimo y sostuvo que seguía siendo la verdadera reina de Inglaterra. Como el Papa no aceptó la anulación, Enrique tomó una decisión histórica, rompió con Roma, se proclamó cabeza de iglesia en Inglaterra y creó todo para poder divorciarse de Catalina y casarse con Ana Bolena. Pero esa es otra historia. Sus últimos años fue apartada de la corte, le prohibieron ver a su hija María, fue obligada a vivir lejos del rey, pero jamás aceptó dejar de llamarse reina. Hasta el último día insistió en que era la esposa legítima de Enrique VIII. Murió el 7 de enero de 1536. Hasta el final mantuvo una enorme dignidad. En sus últimas cartas mostró afecto por Enrique pese a todo lo ocurrido. Catalina de Aragón dejó una huella inmensa en la historia. Fue hija de reyes católicos, reina de Inglaterra, madre de María Tudor, una de las mujeres más cultas de su época y la protagonista involuntaria de la Reforma inglesa. Y hay un dato curioso para cerrar. Muchos historiadores consideran que de todos los hijos de Isabel, Catalina fue probablemente quien más se parecía a su madre, inteligente, firme, profundamente religiosa y absolutamente incapaz de rendirse cuando creía tener la razón. Por eso, aunque vivió lejos de Castilla, siempre llevó consigo el carácter de los reyes católicos. Así terminamos esta segunda parte de la historia de Isabel la Católica. Hoy no solo hemos visto a la reina que conquistó Granada o la monarca que apoyó el viaje de Cristóbal Colón, también hemos conocido a la madre, a la mujer que dedicó gran parte de su vida a preparar el futuro de sus hijos y a construir una red de alianzas que se extendió por toda Europa. Hemos visto la trágica historia de Isabel de Aragón, que parecía destinada a unir Castilla, Aragón y Portugal, la prometedora vida de Juan, el príncipe heredero que nunca llegó a ser rey, la compleja historia de Juana que acabaría heredando la corona, la tranquila pero importante vida de María de Aragón y la increíble historia de Catalina de Aragón, cuya lucha por conservar su matrimonio terminó cambiando para siempre la historia de Inglaterra. Quizá aquí encontramos una de las mayores ironías de la vida de Isabel. Después de conquistar reinos, ganar guerras y construir una de las monarquías más poderosas de Europa, los mayores golpes de su vida no llegaron desde el campo de batalla, llegaron desde su propia familia. Porque el destino tenía preparado para Isabel un final lleno de pérdidas, tristeza y desafíos que jamás habría imaginado. En el próximo episodio llegaremos al desenlace de la historia de Isabel la Católica. Hablaremos de sus últimos años, de las muertes que marcaron profundamente su vida, de la situación de Juana, de su testamento, de sus últimas decisiones como reina y del legado que dejó Castilla, España y al mundo más de 500 años después de su muerte. Porque aunque la vida de Isabel esté llegando a su final, su influencia apenas está comenzando.
Si te gustó este episodio, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el último capítulo de esta apasionada historia. Y déjame en los comentarios cuál de los hijos de Isabel te parece el personaje más interesante y por qué. Me encantaría leer tus opiniones. Hasta la próxima.